saludamos a los hermanos que se han conectado en este ratito, ¿ya? Y voy a proyectar entonces la presentación de la clase de hoy día. Hoy día vamos con nuestra clase número 3. Ahí tenemos nuestra portada, ¿cierto?, de la carta a los Hebreos. Y hoy día vamos con la clase número 3, como les decía, donde hemos estado viendo en la clase anterior y en esta que vamos a terminar hoy día, por eso dice parte 2, que el Hijo Jesucristo es superior a los ángeles. Y les estaba preguntando si es que alguien se animaba a comentar, a resumir lo que hemos visto hasta acá, de qué se trataba Hebreo, qué cosas le han llamado la atención, o alguna característica de Hebreo que hayamos visto hasta acá. ¿Quién se anima? Bueno, acá lo que más me llama la atención es la supremacía y el sacerdocio de Cristo. Ya se habla mucho de la supremacía. El autor siempre destaca la importancia, es decir, que Dios es superior a todo lo anterior, Él es supremo, ¿ya? Y además que contiene las principales doctrinas de fe, de la fe cristiana, y que al final de cada capítulo nos da una advertencia, que esa es como la palabra que a uno le provoca un poco de miedo, de temor, se podría decir, pero esa advertencia es, en el fondo, tener cuidado, pero no es porque vayamos a perder la salvación, sino que nos cuidemos de no caer, de no alejarnos de Dios. Eso es lo que yo he entendido, Franco, a grandes rasgos. Bien, hermana Fabi, mencionaba hartas cosas ahí, ¿cierto? Primero, como destacaba la supremacía de Cristo, que esa es la intención del autor, ¿sí? No olvidar que el autor de Hebreo le está hablando a cristianos judíos que están pensando en volver atrás, en rechazar la fe en Jesucristo y volver al judaísmo. Y en ese contexto, entonces, que el autor compara a Jesucristo con todo el sistema religioso del judaísmo, estableciendo que Jesús es superior y que es el cumplimiento de todos estos anuncios que se hizo en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Y también viene la advertencia, por lo tanto, de que rechazar a Jesús es rechazar el perdón del Padre, es rechazar la reconciliación con el Padre y en el fondo es rechazar la salvación. En ese caso, para quienes reniegan de la fe, claro, ahí no podríamos hablar de perder salvación porque entendemos a la luz de la Escritura que la promesa del Señor es verdadera y que sus hijos nacidos de nuevo, Dios los va a preservar hasta el final. Entonces, si alguien reniega de la fe, apostata de la fe en Jesucristo, no es que haya perdido salvación, es que en realidad lo más probable es que nunca fue salvo porque nunca fue nacido de nuevo, nunca fue regenerado por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, por muy escogidos también que seamos, ¿cierto? Y seguridad de salvación que tengamos, eso no quita que Dios también nos advierta, ¿ya? Así como un padre que ama a su hijo también le corrige, también le advierte ante peligros o consecuencias que podrían traer, ¿cierto?, nuestros actos. Y como Dios nos ama también en ese sentido nos advierte, ¿ya? Gracias, hermana Fabi. Continuamos entonces nuestra serie y hoy día la clase 3, donde vamos a terminar de ver por qué el Hijo es superior a los ángeles. Y dice parte 2 porque el viernes, no el viernes pasado, el viernes antepasado, que fue nuestra última clase, estuvimos viendo la primera parte de esta primera sección donde el autor de Hebreo establece que Jesucristo es superior a los ángeles y la Torá de Moisés. El contexto de Hebreo lo vamos a repasar rapidito porque esto ya lo comentamos. El autor es desconocido, ya no se sabe muy bien quién fue, no se sabe con exactitud quién fue, pero sí se sabe que esta persona tuvo directa relación con los apóstoles del Señor. Tuvo enseñanza directa de los apóstoles. Escribió entre el 60 al 70 después de Cristo, en Roma, Italia, probablemente. Es muy probable que haya sido en Italia. Los destinatarios a quienes está dirigida esta carta son cristianos judíos, como les comentaba recién. Y los temas principales, entre los diversos temas que trata Hebreo, pero destacan 3. Ahí lo que mencionaba nuestra hermana Fabiola, la supremacía y sacerdocio de Cristo, el nuevo pacto, en contraste con el antiguo pacto de la ley, y las advertencias que también mencionaba nuestra hermana y que están presentes a lo largo de todas las secciones de Hebreos. Advertencias contra el abandono de la fe en Jesús. La estructura de Hebreos, esto también lo comentamos, básicamente son 6 secciones
La primera es una introducción, que son los 3 primeros versículos. Luego viene la sección 2, que es la que estamos viendo hoy día, que abarca el capítulo 1 y el 2. Hoy día vamos a terminar de verlo con el capítulo 2, donde en esta sección 2 se compara a Jesús con los ángeles y la Torá. Cuando hablamos de Torá, hablamos de la ley de Moisés, ya del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, que eran la base de la fe del pueblo judío. Luego tenemos la sección 3, donde el autor compara a Jesús con Moisés y la tierra prometida. Luego la sección 4, donde el autor compara a Jesús con los sacerdotes y hace una relación ahí con Melquisedec, este personaje misterioso que aparece en Génesis. En la sección 5, el autor compara a Jesús con los sacrificios del antiguo pacto. Y finalmente la sección 6, una vez que ya el autor ha demostrado que Jesús es superior a todas estas cosas, superior a los ángeles, superior a la Torá, superior a Moisés, superior a los sacerdotes, y que su sacrificio es perfecto y superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento, entonces, cuando el autor ya establece que Cristo es superior, entonces al final él nos desafía a seguir a Jesús y no renegar de la fe, haciéndonos ver que es una pésima idea renegar del Señor. Y lo que el autor quiere a lo largo de todo este libro es, primero, elevar a Jesús como superior a cualquier otra cosa o persona, mostrando que es digno de toda confianza y devoción. Sus promesas son fieles, verdaderas. Y en segundo lugar, retarnos a nosotros, a los lectores, a permanecer fieles a Jesús a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar del precio que muchas veces hay que pagar por seguir al Señor. Pero a pesar de eso, el llamado a permanecer fieles al Señor. Y por eso cada sección contiene una clara advertencia de no abandonarlo. ¿Ya? Y acá es donde estábamos, aquí es donde ya habíamos entrado en la clase anterior, en esta segunda sección, donde el autor está comparando a Jesús con los ángeles. Al decir que Jesús es superior a los ángeles, el autor está declarando que Jesús y su mensaje de buenas nuevas, el Evangelio, son superiores a todos los mensajeros anteriores de la palabra de Dios. El mensaje de Jesucristo es como el punto culmine máximo del anuncio del Señor y el cumplimiento de todas las profecías también del Antiguo Testamento. Y ahí entonces viene la primera advertencia. Si Jesús es superior a la Torá, a la ley de Moisés, y si en el Antiguo Testamento la ley de Moisés era una cosa muy seria y que exigía el cumplimiento, y si alguien transgredía o era culpable de violar la ley de Moisés, si habían testigos que lo confirmaran, esa persona sufría un castigo, incluso pudiendo recibir la pena de muerte por rebelarse contra la ley de Moisés. Y ahí viene la advertencia del autor. Entonces, si Cristo y su mensaje de salvación, el Evangelio, es superior a Moisés y la Torá, si en la ley de Moisés la persona que transgredía la ley podía recibir incluso la pena de muerte, ¿cuánto peor castigo le espera entonces, o cuántas peores consecuencias le esperan al que se rebele contra el Evangelio de Jesucristo, que es superior a la Torá? ¿Sí? Entonces esa es como la comparación que hace el autor para llevarnos al final a esa conclusión. Y ahí vamos a estar hoy. Entonces, vamos al capítulo 2 de Hebreos. Este capítulo y estos 4 versículos ya lo habíamos comentado al cierre de la clase anterior. Y hoy día lo vamos a retomar desde acá. Advertencia a prestar atención. Por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez, Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Bien, este pasaje ha sido usado algunas veces para enseñar de que un creyente genuino, un cristiano verdadero, puede perder su salvación. Hemos comentado y estudiado ya muchas veces, y estos textos igual lo hemos estudiado ya, de que la Biblia enseña todo lo contrario. Que un creyente genuino, estamos hablando de un cristiano de verdad, ¿ya? Nacido de nuevo, está en unión con Cristo, y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nada nos podrá separar del amor de Dios. Dios es el que justifica, ¿cierto? ¿Quién nos va a acusar de algo si Dios es el que justifica? Jesús intercede por nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo entendemos estos pasajes? Y claro, acá todos tienen su contexto. Y lo que acá está haciendo el autor de Hebreos es que ya en el capítulo 1 él ya comparó a Jesús con los ángeles y demostró con escritura del Antiguo Testamento que Jesús era superior y que su anuncio de salvación
es superior a todos los otros anuncios de profeta o de la misma Torá. No olvidemos que le está hablando a cristianos judíos que están pensando, están analizando este tal Jesús del que han oído. Entonces, para ser justo igual con estos hermanos, nosotros tenemos mucha más luz y mucha más claridad de Jesucristo que ellos. Nosotros tenemos la revelación completa, nosotros tenemos la Biblia completa en nuestras manos, lo que es una tremenda bendición y nos da una seguridad tremenda también. Estos hermanos no tenían eso. Estos hermanos habían escuchado de Jesús, habían escuchado de que era el Salvador, habían sido testigos de algunas cosas también, pero no tenían la misma claridad y la misma luz que tenemos nosotros hoy día. Entonces ellos estaban analizando a este Jesús, estaban pensando y analizando si era verdad o no lo que decían de él, si en verdad era el Mesías, si en verdad era el Salvador, y estaban también siendo presionados para volver al judaísmo. Entonces ahí estaban estos hermanos. Y aquí en ese contexto, para esos cristianos que estaban pensando si seguían o no al Señor, es donde viene la advertencia del autor de Hebreos. Y el título que le pone acá la NBI, que no es inspirado por el Espíritu, pero sí es un título que nos ayuda a entender de qué está hablando. Este pasaje dice advertencia a prestar atención. Y justamente de eso se trata, es una advertencia a prestar atención porque no nos está hablando de perder salvación, nos está hablando del mensaje de salvación. Y a prestar atención a este mensaje. ¿Ya? Entonces, dice el autor de Hebreos, por eso que ya que demostró que Jesús era superior a los ángeles y la Torá, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Está hablando de este mensaje de salvación, el Evangelio. Es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo justamente por rechazar este anuncio. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, y acá se refiere a la Torá, ¿cierto? ¿Y se acuerdan que vimos unos pasajes donde daba a entender que de alguna forma en el monte Dios entregó la ley a Moisés por intermedio de ángeles? ¿Se acuerdan? En Gálatas vimos un pasaje, en Hechos también. Entonces, si el mensaje anunciado por los ángeles, que era la Torá, la ley de Moisés, tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, al que se rebelara contra la ley de Moisés recibía su justo castigo, ahora entonces, en comparación con Jesús y su mensaje que es superior, ¿cómo escaparemos entonces nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pero no de que tú tengas la salvación en tus manos y la vayas a perder, porque la salvación no está en tus manos, la salvación está en Cristo, ¿ya? Fuera de ti, en Él. Entonces acá no se refiere a que tú tengas algo en tus manos que lo puedes perder, no, se refiere a que si tú rechazas este anuncio, este evangelio, si tú rechazas este mensaje, entonces, ¿cómo vas a escapar si descuidas este anuncio de salvación tan grande? Si rechazas el evangelio, no hay esperanza para ti, lamentablemente. Esa es la verdad que nos enseña la Escritura. Si tú rechazas el evangelio, vas a tener que presentarte ante Dios solo, tú solo con tu justicia, con tus obras, lo que claramente no te va a alcanzar para nada. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Se fijan que está hablando del oír? De esta salvación que fue anunciada. ¿Se fijan que está hablando del mensaje de salvación? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesús, ¿cierto? Y los que la oyeron nos la confirmaron. ¿Y quiénes son estos? Los discípulos, que ahora son los apóstoles, y que confirmaron toda la enseñanza y el mensaje de Jesucristo. A la vez, Dios ratificó su testimonio, tanto el de Jesucristo como el de los apóstoles, con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Cuando Jesús hacía milagros, ciertamente había un interés, cierto amor a las personas de darles sanidad, de suplir sus necesidades, pero el milagro en sí, no era el milagro en sí el mensaje, sino que todas esas señales y milagros vinieron como respaldo a confirmar el mensaje de Jesucristo, eran su respaldo de lo que él decía, que lo que él decía de verdad era respaldado por Dios y que él tenía el Espíritu del Señor. Y de la misma forma, cuando vemos a los apóstoles haciendo milagros también en Hechos, es lo mismo. También el propósito de esos milagros era que la gente fuera testigo del poder de Dios para que creyeran a su mensaje. Entonces, de fondo, siempre la prioridad es el mensaje de salvación, porque eso es lo más importante, más allá de la sanidad, más allá que Dios te sane, te restaure, que son cosas hermosas, importantes, pero lo principal es el mensaje de salvación. Muchas veces nosotros nos desviamos más a los milagros, ¿ya? Le damos más prioridad al milagro que al mensaje.
Y no, siempre la prioridad ha sido el mensaje de salvación, que eso es lo importante, ese es el anuncio, porque de eso se trata, de creer al mensaje para tener salvación y vida eterna. Y si el Señor te hace un milagro en el camino, mejor. Pero lo fundamental es el mensaje de salvación. Y de eso está hablando acá Hebreos del 1 al 4, ¿ya? De descuidar este mensaje de salvación. Si tú lo descuidas, si tú lo rechazas, si lo dejas pasar, ciertamente no vas a tener escapatoria, como dice ahí. ¿Cómo escaparás si descuidas esta salvación tan grande que te fue anunciada? ¿Sí? Continuamos ahora del versículo 5 al 8. Jesús hecho igual a sus hermanos. Versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha testiguado en el lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Ahora, el autor nos va a empezar a hablar de la encarnación de Jesús, ¿ya? Como hombre. Y dice, de hecho el título dice Jesús hecho igual a sus hermanos, ¿ya? Dando a entender, hermanos, todos los que hemos creído en este mensaje de salvación. Versículo 5. Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, ¿ya? Acá nos está diciendo que el mundo que está por venir va a estar bajo el dominio y la autoridad de Jesucristo, no de los ángeles, ¿ya? Ahí el autor vuelve a decirnos que Jesús es superior a los ángeles, estableciendo a Jesús por sobre los ángeles. Y ahora el autor va a citar el Salmo 8 para comenzar a argumentar lo que nos quiere decir. Salmo 8, pero también de la versión Septuaginta, ya que era la versión más usada por la iglesia primitiva de esta época. Así que si lo buscan en sus Biblias, quizás no le va a parecer textual o de la misma forma, es probable. La versión Septuaginta, por si acaso, era la versión del Antiguo Testamento, pero en griego, ¿ya? Porque había muchos judíos que ya no hablaban hebreo, que hablaban griego, que era como la lengua oficial de ese tiempo, ¿ya? Era como la lengua más transversal, más usada. Entonces, se hizo una versión, hay una historia de unos ancianos, ¿cierto?, que se reunieron para crear esta Biblia. En esta Biblia, cuando hablamos de Biblia, en realidad hablamos de la escritura del Antiguo Testamento, que era lo que estaba disponible en ese tiempo, el Antiguo Testamento en griego. Y eso era lo que usaban y que citan mucho, muy seguido también los apóstoles. Y dice versículo 6, como alguien atestiguado en algún lugar, y acá nos empieza a citar el Salmo de David, Salmo 8:46. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Acá está hablando de, en comparación con Dios, ¿cierto? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? O sea, delante de Dios, por nosotros mismos no somos nada, ¿cierto? Comparado con Dios. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y ahora empieza a hablar de Jesús, ya aquí siguiendo, porque, para que no nos desviemos. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Y acá se refiere a cómo en el plan original, en la creación original, Dios puso bajo el ser humano el dominio de la creación, que después el ser humano, ¿cierto?, lo perdió con Adán y Eva, ese otro tema. Pero de todas formas, el ser humano ha sido llamado por Dios a gobernar la creación, a someterla a su dominio, ya que el mandamiento que Dios le hace cuando bendice a Adán y Eva, ¿cierto?, y le dice someter, que ejerzan dominio sobre las bestias, sobre la creación. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. De esta forma Dios corona al ser humano de gloria y honra al darle la autoridad y el dominio sobre la creación. Y lo sometiste todo a su dominio. Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Entonces acá él sigue hablando del gobierno del ser humano sobre la creación de Dios. Y que comenzó con Adán, que era como el rey de esta creación, el rey guardando la proporción con el rey de reyes, ¿cierto? Que era como el señor de esta creación. Pero que claramente falló en su llamado, falló en su propósito. Y que después al final Dios lo restaura en Apocalipsis, ¿ya? Cuando se restaura la creación, el ser humano es puesto a gobernar junto con Cristo, recupera el llamado original, que era ejercer dominio sobre la creación.
Y ahora pasa Jesús. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior que los ángeles. ¿Y por qué fue hecho un poco inferior que los ángeles si recién nos estaba diciendo que Jesús era superior? Como que se está contradiciendo. Efectivamente es como dice él, porque Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles porque fue hecho hombre. Y como recién nos estaba diciendo que el hombre era un poco menor que los ángeles, Jesucristo se sometió a la naturaleza humana voluntariamente, y de esta forma también en cierto sentido se vino a humillar, porque Dios, el Dios hecho hombre, vino a ser un ser humano. Entonces Dios, por amor a nosotros, vino, se encarnó, haciéndose inferior a los ángeles, y por eso dice, sin embargo vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, por lo mismo, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Jesucristo con su sacrificio se corona de honra y de gloria. Vence, cumple el propósito para el que fue enviado, cumple la voluntad del Padre, se somete a la voluntad del Padre. De hecho, le dice en el Getsemaní que se haga tu voluntad y no la mía. Y por haberse sometido a la voluntad del Padre, entonces, Jesús es exaltado al ir a la cruz y resucitar con poder de entre los muertos. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos los que en él creemos. ¿Ya? Porque si no sería universalismo. De todos los que en él creemos. Para traer un poquito más de luz sobre este pasaje, que puede ser un poco confuso, les voy a leer un breve comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma. Comentando sobre este pasaje, en el 2:5-6 en adelante, en todo este pasaje que acabamos de leer, dice: el autor usa el contraste entre los ángeles y los seres humanos, ya que es lo primero que hizo, el contraste entre los ángeles y el ser humano, que dice que Dios que quiere el ser humano para que piense en él, y sin embargo lo sometiste todo bajo su autoridad. El autor usa el contraste entre los ángeles y los seres humanos. Luego, para señalar la manera en que el Hijo, al asumir una humanidad plena y completa, al hacerse hombre, al asumir humanidad plena y completa, restaura la dignidad del ser humano y su lugar destinado por Dios en la creación. Dios, al hacerse hombre, no solamente viene a humillarse, a someterse a la voluntad del Padre y a salvarnos, sino que también viene como a restaurar esta dignidad que el ser humano perdió, que era la que nos estaba hablando el autor en los versículos anteriores. ¿Ya? Ahí cuando nos dice del 6 para adelante, que es el hombre para que piense en él, que es el ser humano para que lo tome en cuenta, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, todo lo sometiste a su dominio, originalmente. Dios puso bajo el ser humano todas las cosas, ¿ya? Pero vemos que todavía no todo le esté sujeto. O sea, el ser humano falló en este plan original, o en este propósito que Dios tenía para él. Pero vino Jesucristo a restaurar esta dignidad perdida y a poner al ser humano, a devolver al ser humano la esperanza y el propósito original por el que fue destinado por Dios. ¿Se entiende más o menos lo que está haciendo el autor de Hebreo? Sigue diciendo en el versículo 10. Y que su sacrificio, su muerte, resulta en beneficio de todos. Pero sabemos que ese todos no es todos. Ese todos corre para todos los que hemos creído en Jesucristo. ¿Ya? Para su escogido, dice Rodrigo acá, ¿cierto? Amén. Versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Se fijan, recién estaba hablando de todos y ahora está hablando de muchos. Estos muchos son todos los que creemos en él. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Es como el autor que crea una canción, por ejemplo. Si el autor no la crea, esa canción no existe. Si Jesucristo no hubiera venido a encarnarse y a llevar a cabo esta salvación no hubiera existido. Él es el autor de la salvación. Sin Jesucristo no hay salvación. El autor de la salvación, ¿sí? Él es como el creador de la salvación. ¿Se comprende? Punto, sí. Tanto el que santifica, el Señor, como los santificados, nosotros, tienen un mismo origen. Somos hijos del Padre, ¿cierto? Adoptados, pero hijos. Por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. El Señor nos llama hermanos, reconociendo que somos hijos del mismo Padre. Esto también demuestra la humildad del Señor.
que siendo Dios, a nosotros nos considera sus hermanos. En ese sentido, como sus iguales. Continuamos con el versículo 12, del 12 al 14. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos de Dios que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Ya que el autor, ¿cierto?, sigue diciendo, recién estábamos mencionando que Jesús nos llama a sus hermanos por este lazo, ¿cierto?, que tenemos en común de humanidad, de seres humanos, y también por ser hijos del mismo Padre. Y ahora el autor va a citar algunas escrituras del Antiguo Testamento para confirmar lo que está diciendo. Y primero cita el Salmo 22. Y dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Ya? Un salmo, ¿cierto?, para ser usado de forma congregacional, pero no olvidemos que toda la escritura también nos apunta a Cristo. ¿Ya? En el contexto inmediato a lo mejor se refería a algún hecho puntual, a algún personaje puntual, pero siempre de alguna forma nos está mostrando o nos está apuntando a Cristo. Entonces el autor dice, por eso dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, hablando el Señor, en medio de la congregación te alabaré. Luego pasa en el versículo 13 a un texto de Isaías capítulo 8. Estos capítulos de Isaías, o estos versículos que vamos a leer, también son mesiánicos, también tienen el propósito de anunciar al Mesías que iba a venir. Y en estos versículos, Isaías está manifestando que él va a esperar en el Señor. Versículo 13, en otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Acá Isaías está diciendo que va a esperar en el Señor, y cuando habla de los hijos que Dios le ha dado, se refiere al remanente fiel de Israel que había en ese tiempo, al remanente que no se había desviado tras otros dioses, que se había permanecido fiel al Señor, y que también Isaías los consideraba sus hijos, en el sentido del remanente fiel que Dios le había conservado. Versículo 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana, Jesucristo, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? O el alma que peque, esa morirá. Por lo tanto, Satanás, como Satanás nos tienta a desobedecer a Dios, nos tienta a pecar, lo que Satanás hace después que tienta es acusar y exigir el justo pago que necesita esa transgresión, porque Satanás sabe que el alma que peque esa morirá o que la paga del pecado es muerte. Entonces, si una persona es culpable de pecado, ya Satanás tienta a una persona de pecado, la persona peca y no es culpa del diablo, ¿ya? Santiago dice que nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, o sea que si no fuera por nuestros propios deseos pecaminosos, Satanás no tendría ningún poder sobre nosotros, ningún dominio, porque ¿con qué nos tentaría? Entonces el problema es que Satanás nos tienta con nuestros deseos pecaminosos y nosotros caemos, y nosotros somos culpables y somos responsables porque yo soy el que pecó, no el diablo. El diablo a lo mejor me tentó, pero el que pecó fui yo. Entonces Satanás tienta, tú caes y pecas y Satanás exige el pago. Entonces es como si Satanás te tentara, la persona cae y después Satanás va donde Dios y le dice, ya pues, el alma que peque esa morirá, la paga del pecado es muerte, tiene que morir. Por eso que Jesús vino a encarnarse, a cargar tu culpa, tu deuda, llevarla a la cruz, crucificarla, morir y pagar tu deuda. Y después resucitar con poder. Entonces, cuando ya te pagaron la deuda, cuando tu pecado ya fue castigado y muerto en Jesucristo, ¿de qué te va a acusar Satanás? ¿Se queda sin argumento? ¿De qué te va a acusar? Va a decir, el alma que peque esa morirá, que pague, listo, Jesús ya pagó. ¿De qué más lo va a acusar? Por eso que Satanás ya no tiene poder sobre ustedes, porque Cristo pagó por ustedes. Por eso que Colosenses dice que Dios desarmó los poderes de Satanás y los exhibió en público, como que los humilló. Por lo mismo, Satanás se queda sin argumento. Cuando Cristo ya pagó tu deuda, tú ya no tienes deuda pendiente. No es que Dios te da un perdonazo, tu pecado sí fue pagado, sí fue castigado, y con la muerte, de la forma más terrible, en Jesucristo.
Y si tú lo crees, eres salvo. Por eso dice, Jesucristo compartió esta naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte. Lo anuló. El diablo ya no te puede acusar, ya no puede exigir tu muerte, porque Cristo lo anuló. Al pagar por ti, Cristo anuló el poder de Satanás que tenía el dominio de la muerte. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. O sea, no teníamos escapatoria. Si Jesucristo no hubiera venido a salvarnos, nuestro destino hubiera sido a la muerte eterna, por haber pecado contra Dios. Y todos pecamos contra Dios. Por eso Romanos dice que al haber sido todos pecadores, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. No teníamos acceso a la gloria de Dios, no teníamos cómo llegar, no teníamos cómo salvarnos, no teníamos acceso a Dios. ¿Ya? Estábamos perdidos. Cristo vino a pagar tu deuda y a reconciliarte con el Padre. El mensaje del Evangelio. ¿Sí? Buena noticia, excelente noticia, la mejor noticia que te pueden dar. Cuando te perdonan una deuda, ¿sí? No sé, pues tú le debías 100.000 pesos a alguien, ¿ya? O mucho dinero a alguien. Imagínate que esa persona te dice, ¿sabéis qué? Te perdono la deuda, ya no me debes nada. Oh, qué alivio. Puedo dormir tranquilo, ¿sí? Ya, imagínate esta deuda que era la peor de todas porque te condenaba al infierno. Y Jesucristo te dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué la deuda, no te preocupes, tú ya no debes nada. Qué tremendo, tremendo anuncio. El mensaje del Evangelio. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Me pasé al 15. Ese era el que le estaba leyendo recién. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Entonces ahí estábamos, ¿cierto? Nos libró a todos los que hemos creído en él, ¿cierto? Y que estábamos sometidos a esclavitud durante toda la vida. Éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. No buscábamos de Dios, no queríamos de Dios, seguíamos nuestros deseos pecaminosos, pero el Señor vino a liberarnos porque lo que nos esperaba era la muerte eterna. ¿Sí? Como dice alguien por ahí, íbamos todos en filita rumbo a la destrucción eterna. Íbamos haciendo fiesta más encima. Íbamos camino a nuestra propia destrucción, íbamos celebrando, ¿cierto? Pensando que estábamos súper bien. Íbamos camino a nuestra propia destrucción. Y Jesucristo vino y por amor interrumpe tu camino, te aparta, te restaura, te salva, solo por su gracia. Si tú has creído en Jesucristo, es solo por la gracia que Dios tuvo contigo. Nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Fue Dios quien primero te amó, desde la eternidad te escogió y te salvó, porque tú no podías salvarte a ti mismo. Versículo 16. Pues ciertamente Jesús no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Ya que cuando hablamos de los descendientes de Abraham, pensamos en Israel, algunos, ¿cierto? El país de Israel o la etnia judía. Pero nosotros sabemos, ¿cierto? Ya hemos estudiado y hemos comentado varias veces que los descendientes de Abraham somos los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos creído en el Señor y que tenemos la fe de Abraham. Los que tenemos la fe de Abraham, el padre de la fe, somos descendientes de Abraham. Y ese es el verdadero Israel. El verdadero Israel no es el país que hoy día está ahí en Medio Oriente. El verdadero Israel es el que está formado por judíos o israelíes que viven en Israel y los gentiles de todo el mundo, en toda época, en todo tiempo, que hemos creído en este mensaje de salvación. Por eso que el autor venía diciendo que Cristo nos vino a salvar. ¿Pero a quiénes? A los descendientes de Abraham, a los que hemos tenido la fe en el Señor, la fe de Abraham. ¿Ya? El verdadero Israel no es el de sangre, no es el de etnia, no es porque alguien nació en Israel o no, es porque tenemos la fe que nos ha llevado a creer en el Señor. Y esa fe también es un regalo de Dios. Si Dios no te hubiera dado esa fe, tú tampoco creerías en el Señor. Así que hasta esa fe que nace en ti es por gracia del Señor. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, el Señor a nosotros,
para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar, quitar, eliminar los pecados del pueblo. Por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados, a nosotros. El Señor vino a vivir como ser humano. Y todas las pruebas que Él pasó, hay muchos que dicen, claro, pues si era Dios, pues cómo no le iba a pasar. Pero Jesucristo vino a vencer la prueba y la tentación como ser humano. Él venció la tentación en un cuerpo de ser humano, como hombre. Y por eso que Él nos entiende. Y él justamente que fue tentado en todo, te puede socorrer cuando tú también estás siendo tentado para fallarle al Señor. ¿Sí? Y era necesario que fuera así, para que fuera un sumo sacerdote fiel y misericordioso con nosotros, al servicio de Dios. Y por haber sufrido el mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. De esta forma, entonces, Jesucristo es superior a la Torá, a la ley de Moisés, es superior a los ángeles. Sin embargo, siendo superior, se vino a humillar, a someter a la voluntad del Padre, a hacerse inferior a los ángeles como ser humano, siendo superior se hizo inferior, y vino a habitar como ser humano entre nosotros, sometido a tentaciones, sometido a debilidades, igual que nosotros, sin embargo sin pecado, a diferencia de nosotros. Pero era necesario que fuera así. Y también era necesario que fuera a la cruz, porque la paga del pecado es muerte, y para que Dios te pudiera salvar, tu pecado tenía que ser castigado, porque Dios es un juez justo, y tú no confiarías en un juez que tiene todas las pruebas para condenar al culpable y que lo perdonara. Entonces yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado, pero no sé si alguno de ustedes se ha preguntado, ¿cómo Dios, si es juez justo y perfecto, me perdonó mi pecado, si yo era culpable? Porque si Dios dijera ya, hagamos de cuenta que no hiciste nada, cabrito, te perdono. Ya, sería misericordia, pero no, ¿de dónde estaría la justicia? Porque Dios también es un juez justo. Entonces, ¿dónde estaría la justicia? No habría justicia porque yo era culpable, yo merecía castigo. Entonces, para que Dios te mostrara misericordia y gracia, tuvo que ser en base a su justicia y a su rectitud. Y quien cumplió tu castigo entonces fue Jesucristo. Tu pecado fue castigado. Si fue castigado terriblemente en Jesucristo, sufrió la muerte por ti. Y por eso que ahora Dios te puede mostrar amor, gracia y misericordia. Porque aplicó su justicia. Tú ya no le debes nada. Eres inocente. Y además la justicia de Cristo es puesta en ti, imputada a ti cuando tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tremenda salvación que hace el Señor. Dios sigue siendo justo, sigue siendo perfecto, porque sí castigó tu pecado, no hizo la vista gorda, pero al mismo tiempo sigue siendo un Dios lleno de amor y misericordia que te ha perdonado. ¿Y cómo puede ser posible que se reconcilie esa justicia de Dios y su gracia, su amor, en la cruz de Cristo? ¿Sí? Y eso es lo que el autor de Hebreos nos está explicando en estos primeros capítulos del libro de Hebreos. Y de esta forma terminamos el estudio del día de hoy. ¿Alguna duda, hermano?